Para armar mi secuencia de prácticas del lenguaje, destinada a un segundo ciclo, cuarto grado de la EP2, tomé como tópico siguiendo un género literario. En este caso yo elegí el género literario narrativo. Bueno, el planteo es un trabajo sistemático entre la lectura, la escritura, la comprensión lectora y la reflexión del lenguaje, ya que prácticas del lenguaje son estas interacciones sociales que se dan a partir del lenguaje, enmarcadas en el diseño curricular de la provincia de Buenos Aires. Además, la intención de enseñar prácticas del lenguaje es convertir a los alumnos en lectores, primeramente, para que después, como es el trabajo de la secuencia, lleguen a conformarse en escritores o a formarse como futuros escritores. Después también tenemos que enseñarle a los alumnos con esto de las prácticas del lenguaje que ellos son parte de una cultura letrada, y esto se logra a partir de las actividades con diferentes textos, trabajando diferentes textos. Yo trabajé 3 cuentos cortos, 3 cuentos diferentes. El primero era Un mar para Emilia, de Liliana Bodoc. El segundo es Sapo Verde, de Graciela Montes. Y el tercer cuento es Un mojado miedo verde, de Graciela Falvo. Digamos que estos 3 cuentos se trabajaron a partir de que después de ellos puedan renarrarlos, trabajar desde la oralidad, trabajar la escritura, ver lo que es un texto con sus partes. Las clases están armadas de 2 horas cada una, con inicio, desarrollo y cierre, respetando también lo que plantea la autora Isabel Solé, esto de los 3 momentos de la prelectura, la lectura propiamente dicha y la poslectura. También tuve en cuenta los procesos psicolingüísticos básicos, los 4 procesos psicolingüísticos básicos, que serían escuchar, leer, escribir y hablar, con los aportes de Avendaño y Perrone. Y bueno, en la primera clase yo trabajé con el momento de la prelectura, con la ambientación del salón, con los textos, los paratextos, imágenes del cuento, tapa contra tapa, título del cuento, la autora, y con preguntas disparadoras como ¿qué les parece? ¿De qué tratará el cuento? ¿Quiénes serán sus personajes? ¿Qué les sucederá a estos personajes? Y después se trabaja la lectura desde un video. Entonces, escuchar leer a otro. Se da el video en el desarrollo en el momento de la lectura. Y de poslectura se trabaja con el recurso didáctico, que es el dado, que cumple una función azarosa, que cada alumno va a ir tirando el dado y va a ir diciendo según lo que sale en sus caras. Ahí se trabaja desde el ámbito literario, según el diseño curricular, y se trabaja desde la oralidad. O sea, van a socializar las reflexiones, las sensaciones que les causó el cuento, con las preguntas que salen en cada cara del dado: de qué se trató el cuento, qué te gustó, qué no te gustó, a qué te recordó, qué le cambiarías del final. Se socializarán las respuestas y se van a escribir luego en sus carpetas. La maestra va a escribir en el pizarrón las opciones del dado, y cada uno en su carpeta, a modo personal, va a escribir sus continuación de frase, sus respuestas, digamos. En la clase 2 se trabaja con el recurso didáctico El Camillibay, con el cuento Sapo Verde, de Graciela Montes. Al principio, en el inicio, también se trabaja desde el ámbito literario. En el momento de la prelectura, la maestra presentará El Camillibay, abre sus puertas, presta atención a las expresiones de los alumnos y les pregunta qué es lo que ven, como pregunta disparadora para la prelectura: qué es lo que ven, de qué se tratará el cuento, cómo se llama, conocen cuentos de sapos, otros cuentos de sapos. Y para el momento de la lectura propiamente dicha, se irán pasando las hojas del Camillibay con imágenes simples y contando la historia.
También en la prelectura, la maestra hace una breve introducción sobre lo que es la historia del Kamishibai, o sea, que surgió en Japón, en Tokio, alrededor de 1920-1930, con el vendedor de golosinas que iba en bicicleta y además llevaba un Kamishibai para contar historias a los chicos. Y después de cierre, se reflexionará conjuntamente y se socializarán también estas reflexiones de forma oral, se trabajará la oralidad. Se trabaja la oralidad y la escritura, porque se van a socializar las ideas y reflexiones acerca de las actitudes de los personajes. Si estuvo bien burlarse del sapo, qué es lo que estuvo bien o mal, o sea, en cuanto a lo que hizo la calandria, y todo esto va a estar relacionado con la temática de la discriminación, la inclusión y el respeto por las individualidades. En la clase 3 se va a tomar la clase para ya empezar con la propuesta literaria y con los borradores. O sea, en el inicio de la clase, también desde el ámbito literario lo tomé, se va a presentar la propuesta de la escritura y la maestra va a explicar que los borradores van a ser corregidos en todas las clases, corregidos por la maestra, y también va a haber intercambios con el compañero de banco. La idea es que durante el desarrollo de la clase 3 ellos comiencen ya a escribir, teniendo en cuenta los cuentos trabajados, teniendo en cuenta también la estructura del cuento, la superestructura, que sería... Bueno, la idea es que comiencen a escribir, pero eso también se va a dar en la clase 4, la superestructura del cuento, con una situación inicial, un conflicto, una resolución, tienen que tener en cuenta los signos de puntuación, que también se va a reflexionar sobre estos signos de puntuación, sobre el lenguaje, sobre la diferencia de lo que hace que esté presente una coma, un punto y aparte, punto y coma, raya de diálogo, preguntas, signos de exclamación o de preguntas. O sea, la maestra va a hacer hincapié en esto, en que la importancia de los signos lingüísticos y la diferencia de que estén presentes a que no estén. Bueno, también se va a tener en cuenta esto, y en el cierre se va a hacer un intercambio de lo que se escribió con el compañero de banco. En la clase 4 va a ser un esquema sobre la clase 4 va a ser el otro cuento que ella va a dar, Un mojado miedo verde, de Graciela Falvo. Esta clase está pensada para llevarlos a la biblioteca. El momento de prelectura va a ser como disparador una adivinanza, y también la biblioteca va a estar ambientada con láminas e imágenes de lo que, para texto, de lo que pueden interpretar o adelantarse o imaginarse lo que puede llegar a ser la historia del cuento. Después, en el desarrollo, ellos van a ser los protagonistas de la lectura. Van a leer ellos junto con compañeros del otro cuarto y la bibliotecaria. O sea, va a ser leer junto con otros lectores. Y para cierre va a haber preguntas de reflexión sobre reflexión lectora, o sea, comprensión lectora. Bueno, después la clase 5 entonces va a ser la donde se dé el esquema, que van a tener que relacionar los 3 cuentos trabajados anteriormente con este esquema, que va a ser personajes del primer cuento, del segundo cuento, del tercer cuento, escenario, lugar en donde suceden los hechos de los 3 cuentos, y acá también se va a trabajar la oralidad, se va a trabajar desde el ámbito del estudiante. Y por el tema del esquema, de los gráficos. En la otra clase también se va a trabajar 2 esquemas, el de lo que es el género narrativo y la superestructura del cuento. También se trabaja desde el ámbito del estudiante y se va a trabajar desde la oralidad, donde para cierre de estas 2 clases que se trabajan los esquemas, ellos van a tener que relacionar los cuentos trabajados con estas superestructuras.
O sea, se va a trabajar desde la oralidad y van a tener que decir cuáles eran los personajes en tal cuento, en tal otro, cuáles eran los escenarios, cuál fue el conflicto, la situación que se da, dónde se da, cuál es el lugar y la resolución de estos conflictos. También tendrán los diferentes elementos, los personajes principales, los personajes secundarios y lo que es el género narrativo. O sea que bueno, ahí se trabajará desde el ámbito del estudiante. En la clase 7 se va a trabajar desde el ámbito de ciudadano, de la formación ciudadana, porque la maestra va a llevar diferentes invitaciones, diferentes formatos de estructuras de invitaciones para que ellos realicen en el desarrollo de esta clase, en cartulinas, la invitación para su familia, para un cierre que se va a hacer en cuanto a la ponencia de las producciones literarias en las que ellos están trabajando y que se van corrigiendo los borradores clase por clase. Bueno, la idea es que al cierre de esta clase, la maestra en el inicio les va a entregar los borradores corregidos en los que vienen trabajando y al cierre de esta clase van a socializar con sus compañeros la estructura de la invitación que hicieron, se la van a intercambiar con sus compañeros de banco para aceptar sugerencias y ver si las hicieron diferentes, si las hicieron parecidas y además después de esto, bueno, guardarán la invitación y se van a intercambiar los borradores para ver cómo están trabajando sus compañeros en cuanto a la producción literaria y también para aceptar sugerencias de cambios. Se los van a llevar a la casa porque la clase 8 ya sería para traerlo pasado en limpio y para la ponencia. La clase 8 no hice un inicio, desarrollo y cierre, sino que hice un texto global, donde un rato antes docente y alumnos van a tener que reunirse a ordenar los bancos y las sillas en el salón de usos múltiples y donde se dará lugar a la exposición o a la ponencia de las obras literarias de los alumnos, abriendo este acto una alumna leyendo y la maestra también dará unas palabras alusivas a ese espacio, dándoles la bienvenida a los familiares, padres y amigos, y después cada alumno va a leer su producción literaria. Al cierre va a tener que dar cuenta, digamos, va a tener que decir una opinión personal y argumentar su opinión sobre cuál es la importancia de la lectura y cómo se puede constituir a través de la lectura una persona en escritora. O sea, cómo a ellos los fue llevando la lectura y qué los inspiró y qué eligieron y qué fue lo que se trabajó en esas clases acerca del género narrativo y acerca del cuento corto, para que ellos terminaran haciendo sus redacciones y escribiendo luego de que tuvieran los modelos de lo que es el género narrativo y la escritura, o sea, los cuentos. Bueno, también para hacer esta secuencia de cierre, la maestra les dará las gracias a todos los presentes por haber asistido. Ese sería el término de la secuencia. También para armar esta secuencia me posicioné en el enfoque constructivista, del cual habla Sofía Vernon, que tiene que ver con esta idea de formar alumnos críticos y autónomos, con un pensamiento crítico y autónomo, como es lo que se expone al final, cuando ellos tienen que argumentar el porqué de la importancia de la lectura, de la escritura, de la producción oral y escrita y de esta reflexión sobre el lenguaje. Después también se toma para trabajar a lo largo de la secuencia lo que habla María Eugenia Dubois con la lectura, la idea de la lectura transaccional, de esta interacción entre el lector y el texto, donde el lector almacena, recopila, modifica la información que va a recibir del texto para interpretarlo, adelantarse y ver en definitiva de alguna forma lo que el texto le quiere decir. Y bueno, también está la idea que propone Marta Marín del enfoque comunicacional, donde el alumno va a interpretar según su contexto
todas estas enseñanzas y aportes que se le dan en la escuela para que su aprendizaje sea significativo. Bueno, hablé de Isabel Solé, de los 3 momentos, lectura, prelectura y poslectura, y también hablé de los aportes de Avendaño y Perrone, de las 4 microhabilidades que también se trabajan, que serían leer, escuchar, escribir y hablar, que es lo que se trabaja en las 8 clases de la secuencia. ¿Y qué más? También Ana María Finocchio propone que los alumnos traten de darle un sentido al texto para que no sean meros copistas, para que ellos se apropien y se adueñen del sentido del texto, que esto es importante recordarlo porque bueno, ellos se constituyen en escritores además de lectores. Así que bueno, esta sería la idea del trabajo final y de la secuencia.